Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un video extra esta semana porque me compré unos libros nuevos. No son muchos, son poquitos, por eso voy a hacer este video para la semana y no para el sábado porque va a ser cortito. Y quería mostrarles estos últimos libros que me compré aprovechando las ofertas que todavía están del mes del libro. Eh, ¿Por qué me compro más libros? Porque hay que aprovechar los descuentos. Después ya no van a haber descuentos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a comprar más libros el resto del año hasta el 2027. He dicho. Ya no compro más. No, mentira. ni yo me la creo. Bien. Yo sé que la otra vez lo dije y no lo cumplí, así que no lo voy a volver a repetir, no voy a volver a cometer ese error. Bueno, pero ustedes saben que cuando los libros están baratos hay que aprovecharlo. Ya, vamos a ver el primer libro que viene para este... No sé si... No es un unboxing porque no tengo caja, es un unboxing. Aquí viene el primero. Vamos a ser dramáticos y vamos a sacarlo lentamente. Este libro que estoy sacando es uno de los que... No sé si ustedes se recuerdan cuando hice un video de los mejores libros del siglo XX según el diario francés Le Monde, que consultó a las personas cuáles eran los 100 mejores libros del siglo XX. Entonces era un video que tenía mucha influencia del público francés, y a mí me gustan esas listas de libros porque salen títulos interesantes. Bien, este libro apareció en esa lista entre los 100 mejores libros del siglo XX. De hecho, este libro fue publicado en 1925 y no es precisamente un libro escrito en francés, para nada. Es un libro que está basado en la ciudad de Nueva York, que describe la ciudad de Nueva York, y que yo lo quería leer principalmente por su estructura narrativa. Es un libro bastante interesante en ese aspecto, y ustedes saben que me gustan los libros que están escritos de formas diferentes, que tienen propuestas nuevas. He leído en internet comentarios sobre este libro, principalmente sobre su estructura, y a muchos no les gusta principalmente por eso, y otros lo aman principalmente por eso. Entonces tiene muy marcados sus fans y sus haters. Pero bueno, ya no me demoro más, es bastante grueso, ¿lo ven ahí? Es Manhattan Transfer de John Dos Passos, una de esas novelas que hay que leer si te gusta las estructuras narrativas interesantes. ¿Por qué? Porque no es esos típicos libros esas típicas novelas donde tú entras y te fijas, como que uno lo hace instintivamente, ¿verdad? Abres un libro, empiezas a leer la historia e instintivamente nosotros como lectores buscamos al protagonista o buscamos a un personaje y nos aferramos a ese personaje. Es nuestro punto de apoyo cuando empezamos a leer una novela. Nos aferramos a ese personaje, nuestro punto de apoyo, y empezamos a construir el mundo, a todo lo que empieza a describirse, a todo lo que empieza a hacer este personaje, cómo interactúa con otras personas. Empezamos a concebir el mundo de la novela, a verla en nuestra mente, toda esa historia, a partir de nuestro anclaje, de nuestro punto ancla, que es el personaje principal o quizás otro personaje, y después pueden ir cambiando. El asunto es que los personajes para nosotros son importantes para anclarnos en la historia. Es como nuestra costumbre, es lo que estamos habituados. Pero Manhattan Transfer hace todo lo contrario. No te deja habituarte a un personaje. Entonces, esa desconexión, esa falta de costumbre que tenemos los lectores de que siempre necesitamos a nuestro personaje para aferrarnos a la historia, aferrarnos a la novela, Manhattan Transfer no lo tiene. Por eso me interesa leerlo. Yo sé que es conocido como una novela collage y que tiene influencia del cine y que tiene influencia del cine de cómo se colocan las escenas, de cómo se cortan las escenas, y empieza una nueva, y que el autor también estuvo influenciado por el Ulises de James Joyce. Entonces, si está influenciado por el Ulises de James Joyce, no es una novela fácil ni sencilla en ese sentido, porque estamos acostumbrados a los personajes para guiarnos en la historia. Pero ¿qué pasa si estos personajes
aparecen y desaparecen. Entra uno en escena, sale, entra otro, no lo vamos a volver a ver nunca más. Después otro. Entonces empieza el lector a sentir ese despropósito de por qué leía a este personaje si después lo sacan y no aparece nunca más. ¿Qué importancia tiene para la historia si después no va a continuar, no va a seguir? ¿Qué estoy leyendo? Y eso es lo que a mí me gusta. Bueno, por lo menos lo que yo quiero encontrar, lo que pretendo encontrar en esta historia. Porque aquí yo voy a iniciar este libro no pensando en personajes, porque ya sé algo de la historia. Ya sé que tiene esa es como una novela coral. Ya sé que tiene esa característica, entonces yo no voy a ir a anclarme ni a buscar a un personaje, sino que es la ciudad de Nueva York a la que tengo que aferrarme como lector para entrar a esta novela. Eso me parece un ejercicio lector interesante, porque estoy acostumbrado a buscar el personaje, a aferrarme a él, y ahí construir la historia, ahí empezar a entender el mundo. Pero en este sentido es al revés. Primero el mundo, el contexto, y se va a crear a partir de diversas historias separadas, de puntos de vista distintos. Me parece un experimento lector genial. Quizás va a ayudar mucho después cuando intente leer el Ulises. Quizás, no sé. Y claro, y dicen que John Dos Passos experimentó mucho en esta novela. Por eso, a pesar de que es muy difícil de leer, la encuentran como una de sus mejores novelas, uno de sus mejores trabajos. Claro, hay lectores de este autor que dicen que él después ya depura mejor su estilo y sus estructuras narrativas en otras de sus obras más adelante. Pero en esta logra una experimentación mucho más arriesgada y más al límite. Mire, le voy a leer un poquito aquí lo que sale atrás. Dice, una novela asombrosamente buena. Francis Scott Fitzgerald dice ahí. El mejor libro moderno sobre Nueva York, de H. Lawrence. Dice sobre Nueva York, estamos hablando de que la novela se publica en 1925, entonces John Dos Passos describía la realidad de su tiempo, es contemporánea la novela a su tiempo. Entonces estamos hablando de Nueva York de 1925, me imagino yo. No lo he leído, así que son suposiciones lo que le estoy diciendo. Manhattan Transfer ha pasado a la historia como el primer gran éxito de la influencia del montaje cinematográfico, ¿se ven? Ahí está, el montaje cinematográfico experimentado en literatura, de la influencia del montaje cinematográfico sobre la narrativa literaria y como el mejor y más vívido retrato de la convulsa ciudad de Nueva York en los años 20. Una impresionante galería de personajes con sus ilusiones y frustraciones pasan ante los ojos del lector. Cada uno protagoniza una escena. Cada marioneta hace su cabriola y desaparece. ¿Se fijan que utiliza a los personajes como un medio para describir a la gran ciudad de Nueva York? Son un medio solamente, no son los protagonistas. En ocasiones para no volver, como un fogonazo, ¿ven? Como un fogonazo que ilustra un aspecto de la realidad rica, compleja y cambiante que es la Gran Manzana. En otras ocasiones reaparecen, se relacionan entre ellos y los diversos episodios sometidos a un montaje heredero de las técnicas cinematográficas. Componen un lenguaje fresco cotidiano en el que confluyen muy diversos acentos y que logra transmitir con extraordinaria fuerza la simultaneidad de acciones. Bueno, ahí me perdí la línea, pero en el fondo habla de la simultaneidad de acciones. Todos haciendo su vida para ejemplificar lo que es una ciudad, porque una ciudad es el conjunto de personas. Eso es lo interesante. Probablemente nunca antes ni después nadie haya reflejado de un modo tan vivo y completo la agitada vida de Nueva York en una novela. Manhattan Transfer es la novela total sobre la ciudad fragmentaria y por excelencia. Es la novela total. Se fijan que cuando hablamos de novela total la otra vez, ¿cuándo fue? No, parece que fue en Instagram. Que es la novela que intenta crear un mundo completo. En este caso una ciudad. Va a ser fantástico. Y dice, esta edición incluye el prólogo de su primer traductor al español, José Robles Passos. Este libro está en tapa dura. Miren. ¡Uy! Miren lo que viene. ¿Qué es esto? Edasa. Miren, dice marca páginas. Para recibir información gratuita y periódica sobre las novedades de Edasa, deberá usted remitirnos esta tarjeta marcando en el recuadro. ¡Ah! Miren, es para recibir... Esto debe ser de la editorial, me imagino yo.
venía en el libro. Y miren, y si esto está con línea punteada para recortarlo, porque es marca página. Pero yo lo voy a usar todo como marca página. Miren qué bonito. Excelente. Miren, aquí viene la fotografía. Miren la letra, ahí está la traducción de José Robles Pasos, que es una traducción de ¿qué año? Aquí está, 1930, según el copyright de la traducción, 1930. Y esta edición es del 2011, enero del 2011, es una reimpresión. Es decir, este libro ha estado, por lo menos en esa librería donde lo compré, que es la Contrapunto, desde el año 2011, o quizás llegó años después, pero el asunto es que este libro del 2011 no ha tenido una gran circulación y por eso estaba en oferta en la librería. Yo el otro día fui cuando no habían ofertas, antes del mes de abril, puse este libro en la máquina y se supone que este iba a ser un video corto, pero es que esta novela es muy buena. Lo siento. Puse el libro en la máquina y me salió 34.400 pesos chilenos. Eso valía este libro. Y esos son como, aproximémoslo, $30, 30 euros, $30, 30 euros, 34, 35, no sé. Es harto dinero. Pero es porque es tapadura, es porque miren esta letra. Si la letra es enorme, es grande. Yo quería leerlo en esta edición por el tamaño de la letra. Es fantástico. Y hoy, no hoy, el fin de semana, estaba con un descuento tanto así que estaba a 10.900 parece. Casi 24.000 pesos menos. Casi 24.000 pesos menos. Estaba con el precio de un libro de bolsillo. Estaba muy, pero muy rebajado, así que me lo traje inmediatamente. Inmediatamente, porque Dios mío, mire cómo pesa, sí, es una joyita. A mí me da la sensación de que la gente, este libro, como no es tan famoso y las personas van más a las novedades y esas cosas, van quedando en la librería y no se venden. Entonces, cuando vienen las ofertas, a algunos libros le hacen un descuento más grande. Entonces, mire, por ejemplo, tenía una pifia ahí en la esquina, que a mí me da exactamente lo mismo porque me interesa la novela en esta tapadura hermosa, porque la novela está intacta. Y estaba tan rebajada que, Dios mío, dije, no, me la llevo. Aquí está el índice en el fondo, en el final, perdón. Tiene primera sección, segunda sección y tercera sección. Está dividida la novela en 3 partes. Y tiene el prólogo, viene al final. Aquí está el prólogo. ¿Ven? Oh, no, este librazo. Yo sé que este va a ser un librazo. Hay gente que en los comentarios me ha hablado de Manhattan Transfer y me lo han recomendado harto. Así que si están por ahí ustedes, lectores de esta novela, déjenme sus comentarios y díganme, no solo a mí, sino a las personas que están interesados en ellas, por qué deberían leer Manhattan Transfer. Ya. Estoy muy emocionado porque encontré esta novela. Dios mío. Muy emocionado. Ya vamos para la siguiente. Me demoré muchísimo. Me voy a demorar menos en esta. Ya. Esta es una deuda que yo tengo porque es un clásico muy conocido que yo no lo he leído porque en el fondo no encontré nunca una edición que me gustara. No quería una edición pequeña. Quería una edición un poquito más grande con la letra más amplia. Y hasta que apareció esta de Daza. Y como estaban con descuentos, entonces dije ya me lo llevo al tiro. Y dejo de aplazarlo. Porque es de esos libros que hay que leer alguna vez en la vida, sí. Es El Señor de las Moscas, de William Golding. Yo sé que esta novela me va a encantar. ¿Por qué? Porque, bueno, la sinopsis, que yo la conozco porque había una película, me acuerdo. Entonces, como que la trama principal, el argumento principal se conoce, es muy conocido. Dice... como consecuencia de un naufragio, una treintena de adolescentes se ven obligados a organizar su existencia en una isla desierta. Esta es la situación que sirve de punto de partida a una sobrecogedora fábula moral sobre la condición humana. Ese es el asunto. Es una novela que trata sobre la naturaleza humana. Y cuando las novelas exploran la naturaleza humana, son muy buenas novelas, para mi gusto, porque me encanta ese tema. Me encanta cómo explora la naturaleza humana. Entonces... si van a estar encerrados en una isla y van a tener que organizarse, no va a ser fácil. Entonces va a ser una novela que va a tener una cuota humana y una cuota social. Porque
Es una treintena de niños, entonces van a tener que organizarse socialmente. Y aquí me viene a la mente algo que pasó, que leí en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, cuando él decía, no, bueno, él no, uno de los personajes decía que cuando iban al Congo, bueno, eran los personajes que estaban en la ciudad, después iban al Congo por el asunto de rescatar a una persona, pero cuando estaban en la selva, la carencia o, ¿cómo lo puedo decir? La inexistencia de civilización humana, del orden que tiene la ciudad, del orden que tiene la ciudad, hace que las personas entren a un estado salvaje. Y de ahí vienen los maltratos que le daban a las personas nativas del Congo. Entonces, eso como que se repite aquí. La ausencia de ciudad, la ausencia de las reglas de la ciudad, del orden de la ciudad, del comportamiento humano en la ciudad, esa ausencia y ese acercamiento a un mundo salvaje es lo que empieza a demostrar nuestra verdadera naturaleza humana y la pone a prueba. Y es exactamente lo mismo que nos decía Joseph Conrad, pero llevado a niños. A niños que seguramente estudian o estudiaron en colegios, no lo sé, realmente esta es una idea mía, que estudian o estudiaron en colegios muy rígidos. Porque aquí dice, nos encontramos ante una portentosa novela que ilustra a la agresividad criminal latente en el ser humano, pero también ante una requisoria moral contra los riesgos de una educación represiva. Aquí hay algo que me gusta porque hay una crítica social, parece aquí, deslizada. Es esta riqueza temática unida a un impecable estilo narrativo, lo que convierte al Señor de las Moscas en uno de los clásicos contemporáneos más vivos de la literatura. ¿Ven? Crítica social, orden social llevado a la naturaleza extrema, y más encima están en una isla, encerrados, sin posibilidad de salir ni interactuar con otros seres humanos. Son niños, educados en ciertos sistemas, en ciertos colegios, y además el encierro los aísla. Entonces pasa como en Ensayo sobre la ceguera, que Saramago utiliza para provocar que el hombre llegue o llegar a la línea límite entre lo que hace a un ser humano y lo que lo hace bestia. ¿Cuál es la línea? Llegar justo a la línea entre el humano y la bestia. Lo que hace Saramago con ese especie de experimento social a través de la ficción, que es lo que yo digo cada vez que hablo de Ensayo sobre la ceguera. Un experimento social a partir de la ficción. Y aquí tengo que repetir las mismas palabras, porque eso me da la sensación que es un experimento social a partir de la ficción. Ya. Qué emocionante este libro. Se me hace que me va a encantar. Ya. Creo que este video se me hizo muy largo, lo siento. Lo lamento mucho, pero me emocionan estos libros. Me emocionan. Aquí va el último. Ok. Quizás para algunos puede ser una decepción que me haya comprado este. Porque lo más probable es que me digan, ¿por qué no te compraste este otro? y yo lo entiendo, pero dio el destino de que estaba este solamente. Entonces me compré este y punto, se acabó. Ya. Premio Nobel de Literatura del año 2024. Sí. Es Han Kang. Me compré Tinta y Sangre. ¿Por qué me dirán? ¿Por qué no te compraste la vegetariana? Bueno, es que la vegetariana ya no estaba en la librería. Entonces estaban en ofertas. Estaban toda la tienda con algunos descuentos en algunos libros. Y este también tenía descuento. Entonces dije, ya. Voy a ver de qué trata para ver si me interesa comprarlo. Entonces lo di vuelta, empecé a leer la sinopsis, y es primera vez que una sinopsis me gusta como está escrita, porque a veces las sinopsis revelan demasiado de la historia, pero esta no revela nada y me dice inmediatamente un tema que me gusta, que es una novela de estilo detectivesco. Y dije, qué mejor que para mí, que me gusta lo detectivesco, que me gusta el suspenso, entrar a leer esta autora coreana, premio Nobel, con este libro. Yo creo que este libro es ideal para mí, quizás no para todos, pero sí para mí, para empezar a leerla, porque esto me encanta. Miren lo que dice, perdonen la pronunciación de los nombres en coreano, dice, cuando In-yu, una reconocida pintora, muere en un accidente de coche, su mejor amiga
no lo voy a pronunciar el nombre porque no sé cómo se dice, se niega a creer lo que un crítico de arte afirma, que la artista se suicidó. Dice, no lo voy a repetir, la amiga se embarca en una investigación obsesiva que la llevará a desentrañar aspectos desconocidos de una biografía cargada de fragilidad y desamparo, pero la búsqueda de la verdad, a ratos peligrosa, supondrá remover su propia historia, hurgar en viejas heridas y padecer el vértigo que produce el misterio de la existencia. Entonces, es una novela que a través de un trasfondo policial termina siendo existencial. Lo policial te lleva a lo existencial. Bueno, no es policial, es más detectivesco, ¿verdad? Porque está viendo por qué su amiga murió. ¿Cuál es la verdadera razón? Ella no cree que se haya suicidado. Y eso me parece genial. Y aquí viene más, dice: los sueños y los recuerdos, el arte y la astrofísica, la poesía y el suspense son algunos de los elementos que componen este peculiar y fascinante thriller que la Premio Nobel escribió después de La Vegetariana. Esto es muy importante. Este libro quizás ahora se tradució y se está vendiendo en español, pero fue el segundo que escribió después de La Vegetariana. O sea, yo tengo entendido que La Vegetariana fue el año 2007 y este se publicó en 2010. Viene justo después de La Vegetariana. Se escribe La Vegetariana y después este. No es un libro que esté muy alejado de esa época, sino que está cerca de la época en que escribe La Vegetariana. Entonces, en Tinta y Sangre, Han Kang profundiza en las mismas preguntas de su anterior novela. Si no podemos rechazar la vida y el mundo para huir de la violencia, y tampoco podemos convertirnos en plantas, ¿cómo seguir adelante? Este libro nos da la clave. Debemos sobrevivir para dar testimonio de la verdad con nuestras vidas. Me interesa mucho leerlo desde... Bueno, yo estoy seguro de que esto no es un policial detectivesco tradicional, sino que va a tener todo ese matiz de ambigüedad, de cosas a dejar que quedan a la interpretación, vacíos, que deja generalmente esta literatura, este tipo de literatura, y que yo he leído literatura japonesa, pero me imagino que debe tener algún parentesco con ella, y que tiene que tener ese aspecto lírico que también es muy bonito. No sé, yo siento que me va a encantar. Yo siento que lo voy a amar este libro. Y la letra no es tan grande como las anteriores, pero está bien. Está respetable. Entonces este va a ser mi primer acercamiento a esta Premio Nobel. Y me encanta partir por este libro a mí. Yo sé que todos me habían recomendado Actos Humanos, me habían recomendado La Vegetariana, me habían recomendado La Clase de Griego. Pero creo que para mí es mejor empezar por este. Y después voy a empezar a ver los otros. Así que estoy súper contento porque yo sé que me va a gustar. Yo estoy seguro que me va a gustar. Bien, no los molesto más. Los dejo haciendo sus cosas. Y nos vemos el sábado en un próximo video. Que no sé qué voy a hacer el sábado. En realidad no sé. Pero algo inventaré. No sé si voy a llegar con la reseña de La Hora de la Estrella. Qué librazo La Hora de la Estrella. Me encantó. Pero y si no llego, algo inventaré para rellenar. Nos vemos.